hoy en nuestro primer bloque que presentamos al candidato presidencial está en su reemplazo porque no puede venir, porque está prófugo blindado, el señor Vladimir Cerrón. Lo tenemos con nosotros, a su compañero, a su amigo, a su defensor, al congresista Américo Gonza, quien representa al partido político Perú Libre y también postula al Senado por la región Cajamarca con el número 1. ¿Cómo está, congresista? Buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias por la invitación. No, congresista, ¿cuándo habrá algún día que con nosotros quiera hacer su candidato a la presidencia? Bueno, le vamos a transmitir eso, ¿no? En las redes. El día de ayer ha estado con Suriel Chacón, otro reconocido periodista que tiene su medio digital. Ya. Y mi medio es nacional y sale en todos los canales de televisión América, perdón, en Movistar, Claro, DirecTV. No somos canales comerciales como otros grandes que buscan transgiversar la información. Nosotros decimos la verdad y las cosas como son. Mire, entonces habría que decirle, doctor Vladimir Cerrón, aquí la señora... Yo le echo la invitación, ¿sí? Porque me comenta por TikTok. Ya está. Entonces bien. Me comenta en contra y le digo, qué lástima que no puedo hacerle una entrevista presencial, aunque sea por Zoom. Deme no el chance de poder entrevistarlo, porque cómo va a ser una campaña si está prófugo. Sí, eso es lo que a nosotros nos preocupa, ¿no? Porque estaría en desventaja frente a otros candidatos que pueden hacer su campaña de manera virtual. ¿Y por qué cree usted que sigue siendo prófugo? ¿Usted cree que, como él lo ha mencionado varias veces, yo personalmente no creo eso, no creo en la justicia tampoco, pero tampoco creo en la inocencia de personas cuando hay evidencias? Y las presuntas evidencias se han dado a conocer a nivel nacional. Como se dice, cuando hay documentos, los documentos valen. ¿No? ¿Cree usted que es prófugo político? Él no es prófugo, ¿sabe por qué? Porque él no tiene una sentencia. Entonces, ¿por qué no está acá? Porque él se está poniendo a buen recaudo frente a un sistema de justicia, como usted dice, que no confía en este sistema, y creo que todos los peruanos no confiamos en un sistema de justicia que deja libre a los verdaderos culpables, como el caso de Odebrecht, de la construcción, y mete presos a los luchadores sociales, a los líderes de izquierda, y a los políticos que enfrentamos el sistema, al que queremos cambiar el sistema. Históricamente, los líderes de izquierda siempre han sido perseguidos. Imagínense, en su momento el APRA fueron perseguidos, encarcelados. Me refiero a los fundadores del APRA, ¿no? Yo como historiador he leído algo de ello, ¿no? No los actuales, que ya son más derechistas que el Papa, ¿no? Pero más derechistas que el Papa. Entonces, en ese sentido, y en general... El Papa va a venir al Perú. Sí, y en ese sentido es la representación de fe y esperanza que el Perú algún día cambie. Los que enfrentan el sistema, los que proponen cambiar el sistema, siempre ha sido así históricamente perseguido. Mire, si usted se pone a pensar en el tiempo del esclavismo, los que lucharon por la libertad de los esclavos, los que propusieron que se cambie este injusto sistema, fueron perseguidos. Y no solamente esta lucha se dio a raíz de los mismos esclavos, sino gente, inclusive nació en familias pudientes, como el caso de Simón Bolívar. Él creció con esclavos que eran propiedad de sus padres, y él se rebeló contra ese sistema. Entonces, no es descabellado pensar que en el caso del doctor Vladimir Cerrón pasa lo mismo, ¿no? Perseguido porque es el único partido, el líder de un partido, del único partido nacional en la escena actual que quiere un cambio de sistema, de este orden injusto de cosas que nos gobiernan, no de ahora ni de este periodo, sino de siglos, desde que llegaron los españoles a imponernos un sistema mercantilista. Y eso no ha cambiado con la República y seguimos en ese mismo sistema que ha excluido a la mayoría de peruanos en una economía de precariedad que ahora es el 35% de peruanos. ¿Cómo considera usted en este momento
gobierno del señor Gerí, el Estado peruano, pero sobre todo la institucionalidad y la creencia del Perú en sus representantes y en quienes manejan estas instituciones. Antes que me responda, permítame decirle a todos nuestros televidentes que este programa es de ustedes, así que pueden hacer preguntas a través de la página de Conéctate con Mayra Álvarez de Facebook y de YouTube. Yo los leo y le traslado al congresista preguntas técnicas para poder de repente absolver alguna duda. Entonces me gustaría conocer y saber cuál es su opinión. Mire, para entender el fenómeno Gerí actual, como historiador, nosotros siempre analizamos los hechos de manera diacrónica, en un sentido amplio, antes, durante y después del evento histórico que se estudia, a diferencia de muchos opinólogos que ven el tema de manera sincrónica y no ven más allá del hecho en concreto en ese momento. Hay que recordar que el 2021, el programa político que ganó las elecciones fue el programa de Perú Libre, de Izquierda Popular, con una propuesta definida en el ideario de Perú Libre, que tenía como principal propuesta, entre otras, el cambio de constitución, la segunda reforma agraria, la creación de más universidades, la reivindicación de derechos laborales a los trabajadores. Pero este programa fue traicionado. Entonces la gente cree que lo que ellos apostaron y por lo que ellos votaron efectivamente no se está haciendo, más bien se está haciendo la otra opción. Y esta traición empezó por el presidente Castillo, que se negó a aplicar lo que él pregonó en las calles, junto con nosotros, por supuesto, por esto le exigíamos que empiece a andar el programa de Perú Libre. Él renunció al partido y renunció a aplicar este programa que la gente votó mayoritariamente. Luego vino la señora Boluarte y que se pasó... fue de la lista y de confianza del señor Vladimir Cerrón. Eso no lo negamos, obviamente fue elegida por la misma plancha presidencial que el señor Pero él Pedro la Castillo. puso ahí. No es que él la puso, el partido la puso. El señor Vladimir Cerrón la puso ahí, de manera personal, como dueño, en ese caso, o líder del partido Perú Libre. Líder podríamos decir, dueño no, los partidos son un conjunto de personas. Los partidos tienen dueño, no nos hagamos. Tienen un fundador, obviamente, la idea nace en una persona y si no, ¿cómo se crean los partidos? Lo conforman los militantes, la dirigencia, gente que se adhiere a un programa, a una propuesta que tienen los partidos, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de los partidos. Pero bueno, entonces cuando llegó la señora Boluarte, ella, como lo dijo en reiteradas ocasiones, más bien renegó de lo que ella misma pregonó en el 2021 cuando también se sumó a la campaña. Y luego vino el señor Gerí y como usted ve, todos los que han gobernado han adoptado una postura de derecha que es contraria a las propuestas que la gente votó mayoritariamente. En eso sí le doy la razón. Y Perú Libre fue uno de los partidos que perdió para mí y para muchos televidentes, le digo como de manera personal, y me tomo este atrevimiento de decir que yo en este momento no creo en la ideología política. La derecha, esa izquierda que pregonaba, se dieron la mano, se juntaron y votaron muchas veces con muchas leyes a favor de muchos intereses con nombres propios y no hubo ninguna diferencia de derecha a izquierda. ¿Cuáles, por ejemplo? Tenemos la 32108, por ejemplo, una ley de su autoría del crimen organizado. Todavía sigue realmente con ese tema de las ¿Y leyes. cómo no voy a seguir con ese tema, con esa ley, si usted es congresista, usted también formó parte, usted es autor de esa ley de Perú Libre que saca la ley 32108 que favorece al crimen organizado de cierta manera y que nos tiene en este momento en zozobra porque tenemos tanto temor y tenemos a la universidad porque tengo miedo que le roben el celular y por defenderlo le pase algo. Ustedes modificaron el Código Penal del Decreto Legislativo 635, la Ley 30077, Ley contra el Crimen Organizado.
y la ley 27379, ley de procedimiento para adoptar medidas excepcionales de limitación de derechos en investigaciones preliminares a fin de determinar las características concurrentes para la tipicidad de una organización criminal, determinando las características concurrentes para la tipicidad de qué es una organización criminal. Y me pregunto, ¿dónde está la verdadera organización criminal? Frente a la concurrencia de un grupo de 3 o más personas ante un hecho delictivo, ¿no? Ante el oficio 001267 del 2024, se opinó por la no viabilidad de los siguientes argumentos: que no existiera cierto peligro en pretender insertar nuevas características en la definición de lo que jurídicamente se entiende por organización criminal, ya que colisiona con algunas de las características desarrolladas en la tipología definida por los organismos técnicos de Naciones Unidas. Incluir la redacción para que existan criterios idóneos para la consecución de una organización criminal da a entender que el fin de la comisión que usted presidía, lo cual es incorrecto, dado que la finalidad en sí es perpetuar uno o más delitos graves que se encuentren en la ley. En relación a la inclusión del término suficiente, indicios podrían generar una multiplicidad de interpretaciones como es el grado de sospecha suficiente. Y sí, voy a seguir con esta ley y con todas las leyes, porque quiero también hacerle la pregunta, para usted, para muchos peruanos existen las leyes pro crimen, pero el Congreso dice que no existen leyes pro crimen. ¿Para usted existen leyes pro crimen? Yo más bien diría que son leyes pro derecho, pro justicia. Pro justicia. Y le voy a... Cómo mataron a su esposa, cómo mataron a su esposo que era mototaxista, cómo los acribillaron, dónde está la policía, dónde está la justicia. No hicieron nada y siguen llorando a sus muertos, y todos los días estamos expuestos a ser prácticamente los principales acechos de la criminalidad, que muchas veces sacaron leyes para blindarlos. Yo concuerdo con la preocupación que tiene usted, por eso justamente es que hemos hecho precisiones a estas leyes y yo he impulsado la expulsión de extranjeros ilegales que se encuentran en el país, que son responsables los que ahora dicen que protegen opinólogos de seguridad ciudadana. Usted ha mencionado la ley 27379 y la ley 30077. ¿Usted sabe de qué año son esas leyes? Definitivamente. Mire, yo le comento para entender el tema. La ley 27379 es del 2001. Y la ley 30077 es del 2013, una ley que tiene 24 años y otra tiene 11 años. Claro, una ley del fujimorismo. Y dígame, ¿y en esos tiempos no había delincuencia? Delincuencia ha habido toda la vida. Entonces, pero la ley existía. La delincuencia ha existido toda la vida desde la clase política. Que ahora esté en las calles es otra cosa. Y que estemos expuestos a hacer... nosotros no de cierta manera sometidos a el temor de poder de repente no perder la vida por un celular. Te matan, congresista. Yo quiero seguir con esa ley, pero se me fue una pregunta en lo que yo le estaba preguntando hace ratito del señor Vladimir Cerrón. ¿Cómo está? Buenos días, ojalá nos esté viendo. Si quiere le mandamos el enlace Zoom y entra y completamos la entrevista. Yo no me hago problema. Entonces, para usted, el señor Pedro Castillo también es preso político. El presidente Castillo cometió un error. Ya. Político. Ya. Los errores no siempre son delitos. Y nosotros lo hemos sostenido. Lo que él cometió es una infracción constitucional y su sanción era a nivel político. Y se sancionó, el Congreso lo sancionó con la vacancia. Pero el tema penal es otra cosa, que inclusive juristas de renombre, juristas inclusive opuestos, han señalado que en el caso de la rebelión por el cual se lo mantiene preso, no existe delito. No Ahora bien, delito. Entonces, la conclusión, quiero saber la conclusión
que usted me pueda dar. Debería estar procesado, pero en libertad. En libertad. En el peor de los casos, procesado en libertad. Entonces, es un preso político. Es un perseguido político. Ya, ¿por quién? Por el sistema. El sistema... ¿Quién hace el sistema? El sistema es algo imperante desde que llegaron los españoles a conquistar nuestras tierras y implantar un sistema mercantilista. ¿Quién puede cambiar el sistema? ¿Cómo salimos de este hoyo profundo? ¿Cómo cambiamos la percepción de la ciudadanía de esta deslegitimidad que tienen ustedes como Parlamento? Es que los problemas que tiene el país son históricos, estructurales. No dependen de este gobierno, ni de este periodo, ni del anterior. Tienen siglos por resolver. La exclusión a que fueron sometidos nuestros pueblos originarios cuando vinieron los españoles a esclavizar nuestras tierras, a esclavizar nuestra población, ese sistema no ha cambiado. Lo dice el sociólogo Julio Kotler y entre otros, que el cambio de gobierno en el sistema colonial solamente fue un cambio de nombre bajo las mismas estructuras sociales y económicas de la colonia que ahora se mantienen en la República. Por eso cuando hablamos de sistema no nos referimos a personas, sino nos referimos a un sistema de gobierno injusto que ha mantenido excluida a buena parte de la población, a eso que usted señala que aún falta por resolver, el tema de la inseguridad actual, que es producto justamente de tener excluida a un amplio sector de la población. Entonces, ¿y qué ha hecho usted como congresista para que podamos dejar de excluir a esas personas y según usted que sea la causa de que tenemos ahora esta criminalidad en el país? Esa es una causa. A la alta criminalidad. ¿Qué ha hecho? Bueno, hemos creado universidades para que los jóvenes tengan más oportunidades. ¿Hay presupuesto para las universidades? Por supuesto. Presupuesto existe. Porque hay muchos maestros que siguen pidiendo de verdad sus justos derechos y no les pagan. Entonces me preocupa mucho que no haya presupuesto para las universidades. Para los maestros nosotros hemos propuesto un sinnúmero de normas, entre ellos la CTS al 100%, que antes recibían solamente el 14% de los maestros. Una propuesta de Perú Libre que inclusive el presidente Castillo se opuso y la observó y fue aprobada por insistencia en el Congreso a impulso de la bancada de Perú Libre y que muchos maestros desinformados creen que es obra de Castillo. Hemos nombrado a maestros en los CEPROS, Institutos Tecnológicos, Pedagógicos, e inclusive los auxiliares, el sector de los trabajadores, CAS, CASCOVI, CLAS, cambio de grupo ocupacional. Hemos creado universidades a nivel nacional en diferentes provincias y regiones, incluyendo Patás, Cutervo, Ichota y San Ignacio en Cajamarca. Entonces, hemos puesto... Cajamarca no es el Perú y es una de las hermosas regiones que conozco. Usted es representante, sí, de Cajamarca, pero acá estamos hablando del Perú. Una ley que beneficia a todo el pueblo peruano. Hemos creado universidad en Patás y en el sur nuestra bancada ha creado muchas universidades. ¿Qué ha hecho el Congreso por las 50 ejecuciones extrajudiciales, asesinatos a nuestros hermanos que protestaron y que muchos de ellos ni siquiera protestaron, que fueron niños? Cuando yo fui jóvenes. presidente de la hablar de los asesinatos que tienen acá el Perú y hemos denunciado estos hechos y el Poder Judicial es el que se encarga de hacer justicia por estas víctimas. Pero ahora su presidente de la República sacó un informe blindando de toda responsabilidad política a la presidenta de su partido por el cual ingresó, Dina Boluarte. La señora Boluarte, acuérdese que renunció a Perú Libre. Ingresando no, al gobierno. Ingresó por Perú Libre. Nosotros, Perú Libre, y que quede claro, ganamos una elección. Pero quienes debían ejecutar lo que Perú Libre propuso, renunciaron a Perú Libre y se negaron a aplicar el sistema de gobierno que Perú Libre propuso. El señor Castillo, la señora Boluarte, la señora Bexy Chávez, Aníbal Torres nunca fue de Perú Libre, todos los que gobernaron eran de cualquier otro partido menos de Perú Libre. Y justo hablando del señor Aníbal Torres, hace unas semanas lo entrevisté y mencionó su nombre. Dijo que usted había ido, no recuerdo muy bien, voy a pedir si buscan ese pedacito, ese extracto para poder mostrarle al congresista, no recuerdo si a su casa o a su despacho, pero a pedirle el Ministerio de Justicia y que él no se lo dio porque usted no cumplía con los requisitos necesarios para poder
estar frente a un ministerio. ¿Es eso cierto? Lo que yo siempre he exigido, que los ministerios deberían estar en manos de gente perulibrista. Y lo he dicho públicamente. ¿Le pidió eso yo no usted le al pedí, señor? No le pedí eso al señor Aníbal en absoluto, porque yo tenía directamente contacto con el presidente Castillo en todo caso. Yo fui un crítico del señor Aníbal Torres cuando inclusive estaba en el poder, uno de los pocos que se enfrentó a este monstruo, que sabía muy bien, porque yo soy sanmarquino y sé lo que él ha hecho en San Marcos, perseguir a estudiantes que protestaban contra el régimen fujimorista, y con el señor Bobbio, que era el interventor militar, donde inclusive se denuncia desapariciones, y él expulsó y sancionó a jóvenes que protestaban contra el régimen fujimorista. El excongresista Gilbert Violeta, que aquí yo no conozco, pero en una entrevista en un medio señaló que él fue una de las víctimas que fue expulsado por Aníbal Torres cuando fue miembro de la comisión interventora del fujimorismo en los años 90. Entonces yo como querido sabía, y eso se lo hice saber al presidente Castillo, amigo de Montesinos. Por eso el discurso de autogolpe. Amigo de Montesinos, el señor Aníbal Torres. ¿Sabe que lo sacó a Montesinos de la base naval y lo llevó a Ancón para que puedan coordinar? Ya. Aníbal Torres, cuando fue ¿Tiene ministro de pruebas Justicia, de eso? ¿Por qué hay no lo ha pruebas. denunciado? Pues yo siempre lo he dicho. Yo siempre lo he dicho. No, no es decirlo. Si es No. que tú sabes de algo, denúncialo con la justicia. Lo sacó a Montesinos de la base naval y lo llevó al penal de Ancón para que puedan coordinar. El discurso de autogolpe no es el mismo del 90, no era un autogolpe al estilo Fujimori 2.0. Claro, que detrás de Fujimori estaba Montesinos, pues que había orquestado todo el golpe con las Fuerzas Armadas, pero aquí este señor era tan estúpido que lo hizo creer a Castillo que tenía el apoyo de las Fuerzas Armadas y que le iba a traer ronderos de chota. Y a esto no solamente estuvo también él, Bermejo, Roberto Sánchez, Bexy Chávez. Acuérdense que Roberto Sánchez dijo por el Perú cuando estaba leyendo el autogolpe en Palacio de Gobierno y se va al Congreso a abstenerse, ni siquiera tiene una posición definida. Entonces, toda esta gente que le hizo daño al gobierno del pueblo, por la cual la población, como nunca antes en la historia, hizo la campaña con sus propios medios. Aún en pandemia, muchos se contagiaron y tuvimos inclusive pérdidas, fallecidos. ¿Y quién le arrebató el gobierno de Perú Libre? Esta gente. Engañaron al presidente Castillo diciéndole que tenía el apoyo de las Fuerzas Armadas para que haga su autogolpe. Nosotros habíamos señalado que al cierre del Congreso se tenía que hacer en la vía constitucional. Todo tiene un método. Entonces no podíamos permitir convertirse en una dictadura al estilo Fujimori 2.0 con ese discurso donde no solamente se cerraba el Congreso, sino el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia. ¿Dónde íbamos a estar? Pues es un calco y copia de la cual el señor Aníbal Torres, estoy tan seguro que coordinó con Montesinos esta caída de Castillo. ¿Usted cree que el señor Aníbal Torres coordinó con Montesinos la caída de Pedro Castillo? Esta caída no fue de un día para otro. No, fue cocinada. Claro, porque no olvidemos que la señora Dina Boluarte tenía denuncias dentro de la subcomisión de blindaje constitucional y faltando 2 días archivaron eso. Eso era planeado. ¿Quién le archivó? Raimundo. Hizo su informe para archivar a la señora Boluarte. ¿Y a dónde están ahora todos estos personajes? ¿Dónde están los ministros de Castillo? Todos están en partidos de la derecha. Entonces, ¿cómo vas a implementar un programa de izquierda con personas que no creen en el programa de izquierda? Por favor, hay que pensar. El señor Aníbal Torres fue uno de los que odiaba al doctor Vladimir Cerrón y al programa de Perú Libre. Sea, él fue parte de la conspiración. Él fue parte. Él fue parte. Y en la investigación de empresas chinas figura su nombre como uno de los implicados, el señor Aníbal Torres. Fue parte de la conspiración de que ahora el señor ¿Qué hacía el señor Aníbal Torres el día del autogolpe si él no era ministro? Asesor de ministros. Ya pues, pero este acuerdo lo deben tomar los ministros, no los asesores. Definitivamente, nadie sabía lo que iba a pasar ese día. Ellos sabían. Excepto la delincuencia que no quiso por nada del mundo y ellos que Pedro Castillo gobierne. Y uno de ellos
era el partido de Perú Libre, porque de cierta manera, y hay que ser conscientes, querían llevar al país bajo su ideario y no bajo la visión que necesitaba el país. No defiendo a nadie, no estoy a favor de nadie, soy objetiva y todos los peruanos lo hemos visto y hemos sido parte de esta desgracia que hoy estamos en el Perú. Ahora usted me dice que... Entonces usted concuerda que estuvo bien que no se aplique el ideario de Perú Libre por la cual la gente votó mayoritariamente. Entonces usted está dando razón a que la señora Dina Boluarte, el señor Gerí están haciendo bien las cosas. O sea, aplicando un programa que perdió las elecciones. Por eso el descontento de la población en la calle. El descontento de la población en las calles se reflejó con el triunfo de Pedro Castillo. Efectivamente. Porque fue un descontento de decirle no a la política y nadie se imaginaba que Pedro Castillo iba a ganar. No fue algo que por su propuesta, porque que ofrecía esto, ofrecía el otro. No, señor no, Américo de todas maneras. Gonza, no fue así. Fue un descontento de la población que no querían a la señora K, porque así ella postule con el Panetón va a terminar ganándole, pero justamente eso no es que apoyen un ideario. Entonces yo no es que esté de acuerdo ni con uno ni con el otro. Estoy de acuerdo que las cosas se hagan bien y usted sabe que en el Congreso tenemos más de 82 congresistas con procesos de investigación, que hay muchos congresistas cuestionados. Usted sabe la deslegitimidad que tienen. ¿Qué siente usted de ver al pueblo peruano cómo hoy rechazan y repudian a este Congreso? Bueno, son varias ideas que usted me ha lanzado ahorita, espero que no se me escape ninguna, pero, anótelo. Pero usted entonces está de acuerdo con ese grupo de personas que efectivamente le dijeron eso que usted dice, ¿no? El que ganó las elecciones fuiste tú, Castillo, Pedro Castillo, tú no le debes nada a Perú Libre, olvídate de ese ideario, olvídate de la nueva constitución, miren lo que le dijeron y a dónde lo llevaron. O sea, ¿usted cree que la población votó únicamente por el personaje Castillo o votó porque Castillo encarnó un programa de izquierda popular de Perú Libre? ¿Qué hubiera pasado si Castillo hubiera tenido un programa de derecha? ¿Hubiera ganado? Usted póngase a pensar. ¿Qué hubiera pasado si Castillo en vez de decir nueva constitución hubiera dicho yo quiero mantener la constitución actual? ¿Hubiera ganado? Dígame, ¿ustedes como congresistas lo hubiesen permitido? Si ni siquiera respetaron el referéndum cuando 14 millones de peruanos le dijeron no a la bicameralidad y aún así, capturando el poder de muchas instituciones, hoy postulan nuevamente al Senado para que esa captura de poder pase a la Cámara de Senadores. Pero déjeme terminar, la verdad, quería ir de manera ordenada, ¿no? Pero bueno, usted me está llevando a otro escenario actual, ¿no? El Congreso es una institución colegiada, donde las decisiones se toman por mayoría. Eso que usted dice, que eliminaron el referéndum, que eliminaron la cuestión de confianza, que disminuyeron facultades al presidente de la República, lo hizo el sector de la derecha opuesto a Castillo. Yo no entiendo el sector de la derecha, la izquierda, todos son iguales, acá todos se dieron la mano. Derecha, izquierda y centro, perdón, pero usted no me puede decir, dígame, ¿existe o no existe el fujicerronismo? No existe. Yo le pregunto a mis televidentes que están escribiendo muchísimo. Esa es una narrativa. Me gustaría que comenten, yo voy a leer, ¿existe para ustedes o no el fujicerronismo? Voy a leer solamente las preguntas técnicas, más no voy a leer las otras palabras que son de... Tampoco voy a ofender, a ver... alguna pregunta técnica. A ver si me traen un vasito de agua, por favor. A ver. Pero ¿le parece si redondeo la idea? Sí, mientras yo voy leyendo, claro que sí. Mire, lo que usted menciona, que la población no votó por el ideario de Perú Libre, sino por Castillo. Entonces yo le preguntaba, ¿qué hubiera pasado si Castillo, en vez de tener una postura de izquierda popular, que es la de Perú Libre, hubiera tenido una postura de derecha?
no hubiera ganado, porque de derecha hay varias opciones. Entonces, en ese sentido, estas personas que rodearon a Castillo fue exactamente lo que le dijeron a usted. Le hicieron creer que el triunfo únicamente se debía a su personaje y que no le debía nada a Perú Libre. Se negaron a aplicar el programa de Perú Libre y finalmente lo hicieron que él mismo se dispare a la cabeza. Le quitaron la base social y le quitaron la base política. Y por eso que inclusive observaba muchos de los proyectos y las propuestas que en campaña nosotros le propusimos a la población. La CTS para los maestros lo observó. Observó el nombramiento de los CAS COVID en el sector salud. Observó el odontólogo por colegio, el psicólogo por colegio. Se negó a hacer cuestión de confianza para llevar adelante un referendo y una nueva constitución. Entonces... Mire, lo que sí sé es que el ex presidente Pedro Castillo no tenía la preparación para liderar el país. Y yo no creo que el señor Vladimir Cerrón lo tenga. El senador Vladimir Cerrón ha sido 2 veces gobernador regional, es médico, ha construido un partido del Perú profundo y lo ha hecho triunfar. ¿Cómo? En menos. Construir un partido, es armar una organización. Eso no es gratis. Obviamente, cuesta sacrificio. ¿De dónde? Sacrificio. Bueno, de que la gente se va sumando muchas veces y de que él ha sido médico, o sea, él no es que no haya tenido ingresos. Acá sí tengo ya preguntas porque la verdad, y yo le soy sincera, hay mucho insulto, no voy a leer ninguno, solamente voy a leer las preguntas técnicas. ¿Cómo hace su líder Vladimir Cerrón para que no lo encuentre la Policía Nacional del Perú? Bueno, a lo largo de este tiempo el doctor Vladimir Cerrón ya ha aprendido cómo ponerse a buen recaudo, porque no es la primera vez que él es perseguido judicialmente. Lo dije hace un momento, los líderes de izquierda históricamente en el país han sido perseguidos. Perfecto, acá hay otra pregunta. Hablan del sistema, pero no han hecho nada para un cambio. Desde luego, no hemos sido la mayoría en el Congreso, ahora somos 11, para hacer siquiera una ley ordinaria necesitamos 66 votos y para hacer leyes de reforma constitucional necesitamos una mayoría de 87 votos, una mayoría calificada. Yo sí estoy seguro que este 2026 Perú Libre va a tener una mayoría calificada y ahí va a emprender una reforma del sistema en su conjunto para, por ejemplo, garantizar la salud universal y gratuita y de calidad a todos los peruanos, para que nadie más muera justamente porque no tiene un sistema de salud que lo atienda, para que ningún peruano se quede sin las ganas de estudiar y superarse porque no tiene una universidad pública. O porque le quitaron el presupuesto de la beca 18. Y yo le agradezco al señor Humbert Arce que siempre, todos los días insiste en esto, porque creo que son pocos los peruanos que tienen se dan cuenta de la situación real de cómo quitan las oportunidades. La beca Entonces, 18, usted nos da razón cuando en ese 700 sentido. millones para los estudiantes. ¿Para cuándo? Usted nos da razón en ese sentido, justamente es lo que dice Perú Libre, que nadie, mire, en China, al que estudia en una universidad, inclusive particular, el Estado le aporta el 50% de lo que le cobra la universidad. Y usted hace un momento nos dijo, ¿dónde hay recursos? Yo le voy a decir que sí, recursos hay suficientes. Totalmente, el Perú es riquísimo de actividades ilícitas, ilegales, entonces, ¿cómo minería ilegal usted se contradice? Todo. Porque hace un momento dijo que no habían recursos para nuevas O universidades. sea, no hay recursos desde el Estado para poder cerrar las brechas sociales, Sí pero hay. recursos en el país hay para Sí hay. las actividades El Estado ilícitas. El Estado tiene. Así, y si tiene, ¿por qué no lo da? Porque claro, lo tienen pues en deudas tributarias, Telefónica debe 7.000 millones, bancos 5.000 millones, los bancos otra cantidad, las mineras otra cantidad, los bancos usureros otra cantidad. Acá hay otra si el Estado pregunta. le cobrara a esas deudas tributarias, sobraría inclusive dinero. De manera concreta, ¿qué ha hecho usted todo este tiempo para querer llegar a la Cámara de Senadores nuevamente? Nos hemos enfrentado al sistema perverso de las AFPs y le hemos arrebatado en este periodo 3 retiros, recuperando dinero para los trabajadores. Hemos impulsado el nombramiento de los CAS, hemos impulsado el nombramiento del sector salud, a los maestros, hemos nombrado en los CEPROS, Institutos Tecnológicos Pedagógicos, docentes universitarios, educación básica regular, hemos impulsado leyes como la expulsión de extranjeros que vienen acá a cometer delitos al Perú, hemos creado universidades y nos falta aún mucho más porque en tanto no tengamos mayoría en el Congreso, se nos hace difícil avanzar con estas normas
Perú Libre es la bancada que más proyectos ha presentado y que más leyes tiene, leyes trascendentales, que a diferencia del sector de la derecha, que son mayoría, pueden aprobar con facilidad una norma. Pero Perú Libre hemos propuesto el cobro de la deuda tributaria mediante una ley en el Congreso, se archivó. Hemos propuesto, por ejemplo, que los bancos usureros no le cobren tasas excesivas de interés a los emprendedores. Hace poco salió la noticia que el presidente Trump en Estados Unidos, en la cuna del mercantilismo salvaje, ha establecido como regla máxima de interés para los bancos el 10%. Acá en el Perú no tienen tope. Por eso muchos de los emprendedores caen en las garras de la delincuencia con el gota a gota, porque los bancos ¿La delincuencia de quién? Del gota a gota. Ah, ya, no. De los delincuentes de las calles. Por eso, pues, claro, de estas mafias. ¿Por qué? Porque los bancos... ¿De qué mafias? De los gota a gota, de las bandas, de las bandas, de los es bueno criminales. aclarar para saber de qué mafia estamos hablando. Acá, según Tocto Cruz, dice, renunciaron a Perú Libre, ¿sabe por qué? Porque su gente de Cerrón y su bancada lo tenía chantajeado a Castillo. No les quiso hacer el gusto, lo dejaron solo y votaron por su vacancia para hacer alianza con la señora K. Esa es otra narrativa, otra gran mentira que dice que el doctor Vladimir Cerrón no lo dejó gobernar al presidente Castillo. Es una narrativa de los caviares, ¿no? Por un lado aplauden que Pedro Castillo no haya acatado o puesto a andar el programa de Perú Libre por el cual la gente votó, pero por otro lado dice lo dejaron libre, ¿no? Hay gente desinformada que hay que decirle que Perú Libre nunca le exigió al presidente Castillo, y eso incluso ha sido un error de Perú Libre, no exigirle que ponga a andar el programa de gobierno por el cual la gente eligió mayoritariamente. No hubo ni un solo ministro de Perú Libre en el gabinete del señor Castillo. Todos eran más bien ajenos a Perú Libre. Tal es así que de todos los ministros que actualmente están en política, todos están en partidos con tendencia derecha. ¿Cómo vas a echar a andar? Es que no Repito. No creo en la ideología política. Acá hay un tema de complot para traer abajo el Perú, ¿no? Voy a leer, a ver acá de YouTube, ¿qué ha hecho el señor Gonza por Cajamarca hasta hoy? Hemos desde Cajamarca. Hemos creado 2 universidades, una en San Ignacio que acaba de licenciarse ayer para a convocar admisión en la carrera de administración en San Ignacio, en la frontera con Ecuador. Hemos creado la Universidad de Cutervo, hemos fortalecido el sector de la salud con el nombramiento de personal de salud, los maestros. Hemos propuesto que el Banco Agrario otorgue créditos a costo social. Muchas de estas normas han sido observadas por el Ejecutivo. Otra pregunta técnica, ¿por qué no lo denunció en su momento al doctor Aníbal Torres por lo que dice ahora? Yo lo dije. Una cosa es decirlo y otra cosa es denunciar ante el sistema de justicia. Lo denuncié públicamente, le dije que denunciar públicamente, yo puedo denunciar a todo el mundo públicamente, pero si yo no denuncio ante el sistema de justicia no es una denuncia, y usted lo sabe porque es abogado. Nosotros lo señalamos en su momento. Quien no quiso darse cuenta fue el presidente Castillo. No podíamos tampoco ponerle una pistola al presidente para que nos entienda y nos escuche. Finalmente fueron los que lo llevaron. El señor Aníbal Torres es de tendencia montesinista, amigo íntimo de Montesinos. ¿Hasta cuándo van a entender? Persiguió a los jóvenes que protestaron contra el fujimorismo y estaba en el gabinete como su principal asesor de Castillo. Y finalmente lo hizo que él mismo se dispara en la cabeza porque él quería ser el próximo presidente. No le interesaba Castillo, a él le interesó su ambición personal de querer llegar a la presidencia. Por eso que se opuso cuando nosotros le dijimos al presidente Castillo, haga usted la cuestión de confianza y cierre este Congreso. No lo dejó Aníbal Torres, pero después lo hizo hacer un autogolpe al margen de la Constitución. Todo tiene su método, señora Mayra. Ahora podemos ver no tenemos, el Perú no cree en el Congreso, tiene el peor concepto del Congreso, no llegan ni a una cifra para mí y para muchos peruanos, este es el peor Congreso que ha tenido el Perú, con personajes como presuntas organizaciones llamadas Los Niños, mochasueldos, leyes propias con nombre propio para buscar sus propios beneficios, un Congreso que descaradamente, impunemente ha abierto, como se dice, toda la delincuencia a las calles, y esto es lamentable porque no podemos seguir así. El Perú se respeta y sinceramente
el Perú no debe volver a equivocarse, no debe volver a lo mismo, porque necesitamos un país distinto, diferente. No existe en este momento, y lo digo de manera personal y me hago responsable por mis palabras, ideología política. Ustedes mismos han visto, yo no les estoy contando cuentos, saquen ustedes sus conclusiones de las votaciones y de todos los blindajes que ha existido dentro del Congreso. Entonces, acá no hay derecha, no hay izquierda, no hay centro. Hay aprovechamientos políticos que intentaron, de cierta manera, buscar beneficios propios, y se lo digo a usted también, congresista, que forma parte de este Congreso. ¿Qué le puede decir para terminar? Porque mi switcher está que entra y ya lo vio, y ahorita me va a matar que me estoy pasando de minutos porque tengo 2 bloques más. A todos los peruanos que hoy no creen en usted, que hoy lamentablemente, y le soy sincera y puede revisar luego las redes, las palabras que dicen, que yo no voy a repetirlas, que hoy repudia el Congreso, que repudia su gestión y que lo rechaza, y que no están de acuerdo que ustedes, que hicieron tanto daño prácticamente al Perú, porque estamos en esta situación, porque el Congreso está de vacaciones en este momento, mientras el Perú cada día muere alguien. Entonces, ¿qué le diría a ese pueblo peruano que no quiere que ustedes vuelvan a ser parte de este Congreso bicameral? 30 segundos, me dice mi switcher, me va a matar. Mire, es que el tema no hay que generalizar, ¿no? La bancada de Perú Libre somos una bancada de 11 personas que no tenemos votos suficientes como para hacer esta reforma profunda que necesita el país. Y luego, usted señala, es el peor Congreso. Bueno, nosotros estamos primera vez en el Congreso, pero también hay que ser objetivos. ¿Los congresos anteriores eran perfectos? Si eran perfectos, ¿por qué no se acordaron de los trabajadores CAS que tienen 17 años sin beneficios laborales? La delincuencia, yo he propuesto la expulsión y extradición de extranjeros ilegales. He propuesto que los delibres anden en una sola persona en la moto. He propuesto creación de universidades, nombramientos del sector salud, en educación. Hemos propuesto reformas para el sistema de justicia, para estas leyes que algunos sectores defienden y que son los responsables de la inmigración descontrolada, que ha causado enormes índices de inseguridad en el país. Perfecto, me voy con esta pregunta y ya no tiene, creo, tiempo para responderlo, pero lo voy a hacer porque lo están haciendo. Señor Gonza, si un caviar es el que vive del Estado, ¿ustedes no son caviares? Es en signo de interrogación. Viven del Estado porque ganan mucho más de lo que merecen. Nosotros en Perú Libre no tenemos ONGs, no tenemos intereses ni de actividades extractistas ni de consultorías. Por eso tenemos la voluntad y la conciencia limpia de proponer reformas estructurales. Es el único partido. Usted lo mencionaba, que no hay ideologías. Sí, pues no hay ideologías, pero sí ahorita hay un partido que es Perú Libre, que está frente a todos los demás que quieren mantener el sistema tal cual, en tanto Perú Libre quiere cambiar el sistema para cambiar este orden injusto de cosas. Tengo 2 bloques más y por respeto me gustaría extender esta entrevista en una próxima entrevista. No estaba pactada esta entrevista con usted, salió del momento y bueno, creo que se dijo lo que se tenía que decir y hay mucho más por decir, pero que es el peor Congreso, que nos ha llevado a la ruina, es el peor Congreso, que no deberíamos repetir la historia, no lo deberíamos hacer. Queremos cambiar el país, entonces cambiemos con rostros nuevos.